Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Yo creo que hay motivo para gozarnos. Meditaba ahorita, hermano, que estábamos cantando el brinquito para Dios, decía la hermana, ¿verdad? Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo, hay quienes dicen eso no se vale, hay quienes dicen eso es un desorden, hay quienes, ¿verdad? Yo les decía ahorita, a través de la Escritura, hermanos, yo creo que, ¿cuántos creen que aquí es donde conocemos a Dios? Yo creo que aquí conocemos el carácter de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Y yo decía, si es que el Evangelio es una locura realmente. Como cuando dice el canto que salió, ¿verdad? De la historia, como cuando los muros de Jericó cayeron. Realmente los muros de Jericó cayeron. Si nos ponemos a usar la lógica, nosotros vamos a decir, esto es ilógico, esto no pudo haber funcionado de esa manera. Porque la orden de Dios fue, denle vueltas al muro. Solamente denle vueltas. Van a dar 7 vueltas, van a dar una vuelta diaria. Y esa era la pelea que tenía, ese era lo ilógico que tenía. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucedió al final? Dice que en el último día dieron 7 vueltas y gritaron porque Jehová nos ha entregado la ciudad y los muros cayeron. Algo ilógico. ¿Verdad? Entonces de repente alguien puede decir, no hermano, pero ¿por qué te vas a poner a saltar ahí en la iglesia? Es algo ilógico, pero muchas veces, hermano, encontrando lo que la Escritura dice. Otra porción que me llamaba mucho la atención ahorita que estaba sucediendo esto. ¿Se acuerda allá, hermanos, cuando Elías y la viuda de Betesda? ¿Se acuerda la viuda aquella que no tenía nada que comer? Dice que esta viuda no tenía nada que comer, solamente una porción de comida. Tenía el último plato de comida, tenía esta viuda. Y tenía su hijo. Y ella estaba tomando la decisión, o se lo come mi hijo o me lo como yo. Esa era la decisión, la controversia que ella tenía. Bueno, lo puedo compartir con mi hijo. Pero de repente aparece el profeta de Dios. Y le dice, ¿sabes qué? Ni tu hijo ni tú, me lo voy a comer yo. Y uno dice, wow, pero qué tremendo, esto es una locura. Esto es una locura. ¿Cómo yo voy a dejar de darle de comer a mi hijo? Voy a dejar de comérmelo yo por tal de dárselo al profeta. Entonces, hermano, esas son las locuras, hermano, que suceden en el Evangelio. Esas son las locuras que encontramos, hermano, en la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar, hermano, por esa situación que a veces, gracias, mi hermano, que a veces va a poder parecer una locura, sabes que al final de eso algo maravilloso puede suceder. Algo, después de esa locura, decía mi hermana Lili, ¿verdad? La ancianita que tenemos aquí, hermano, decía que ya no puede saltar por la edad. Y yo decía, en esas locuras cosas suceden. En esas locuras, hermano, que he visto ancianas, hermano, que saltan y dicen, no, hombre, hermano, yo los veo más frescos que los jóvenes. ¿Me entiendes? Entonces, al experimentar, hermano, todas esas cosas de las locuras que suceden, que la Biblia, historias que la palabra de Dios narra, es para que nosotros entendamos qué estilo de vida debemos de tener. Posiblemente sea una locura, posiblemente lo que hacemos va a ir en contra de la lógica, pero algo puede suceder porque ese es el Dios al que nosotros servimos. Porque de repente, hermano, la lógica, lo natural te dice algo, no vayas a hacer esto, pero Dios en tu corazón te empieza a promover, a provocar para que hagas una locura. Y entonces, hermano, wow, eso es tremendo poder entender lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Me entiendes? Entonces yo decía, wow, a veces alguien puede criticarnos, oh, están saltando, ahí son locos. Pero lo que para unos es locura, para nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Entonces no nos detengamos. ¿Me entiendes? Entonces no nos paremos, porque posiblemente para otra gente sea una locura, pero si tú miras que en tu congregación se alaba a Dios de esa manera, no te detengas. ¿Me entiendes? Porque eso es la congregación, eso es lo que se presenta, porque es lo que nos unimos para presentar al altar. Claro, si lo vas a hacer, hoy yo me voy a lucir con los hermanos, ahí estás mal, porque lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. Porque el corazón contrito y humillado es el que Dios no desprecia.
Porque el corazón, hermano, no lo vamos a hacer como yo le digo a los hermanos de la alabanza. Canten muy bonito, adoren a Dios, pero no lo hagan para lucirse con los hermanos. Háganlo para lucirse con Dios. Dios llega, ministra la alabanza y nos ministra a nosotros. Bendito Dios. Entonces, el corazón que nosotros tenemos, lo que debemos demostrar, lo que debemos de dar al Señor, como dice la misma palabra, cuando entras en los atrios, entrad por sus puertas, como dice la palabra, con acción de gracia, con sus atrios, ¿con qué? Con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Y a eso venimos a la casa de Dios. Eso venimos a la casa del Señor, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Y claro, cuando nosotros exaltamos, cuando nosotros adoramos a Dios, también Dios viene y nos da el consejo. También viene Dios y nos da la palabra. No es el pastor, no es el joven, no es el predicador. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Para qué? Para que podamos avanzar, para que podamos caminar y para que un día podamos ser perfectos. Porque Dios dice que nosotros debemos de ser perfectos. Porque Dios dice en su palabra que nosotros debemos de ser santos. No lo pretendemos haber alcanzado ya, hermano, pero si me salen las malas palabras todavía, lucha y pelea por dejarlas. Ay, pero es que yo sí soy. Yo así decía en un tiempo, yo así soy. Y no es que seamos así. Nosotros nos queremos aferrar muchas veces a lo que nosotros decimos que somos, pero Dios quiere enseñarnos a nosotros que no es como nosotros seamos, sino como Dios nos creó. El día de ayer me hacían una pregunta: ¿y será que Dios se equivocó con nosotros? Yo le decía, no, Dios no se equivocó con nosotros. Nosotros nos equivocamos. Nosotros tomamos un camino equivocado. No es que Dios sea, entonces ¿por qué existe el mal? Porque tú te alejas de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, el mal gobierna tu vida. Cuando tú te alejas de Dios, empieza tu corazón a inclinarse a cosas malas. ¿Me entiendes? Pero mientras tengamos a Dios, mientras el Espíritu, lo que la palabra de Dios nos enseña, el Espíritu está con nosotros, Él nos mantiene. Mire, hermano, no me vas a mentir, de repente, verá, como seres humanos, verá que siempre siente a veces deseos de inclinarse hacia el mal, pero el Espíritu te redarguye y te mantiene. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas? Eso no lo puedes hacer tú. Tú eres un hijo de Dios. El Espíritu que está dentro de nosotros, ese nos redarguye. Pero entonces pensamos y decimos, bueno, pero lo que quieres hacer es malo. Lógicamente, aquí usamos la lógica. La lógica te dice, es malo, no lo hagas. Pero ¿por qué te estás inclinando muchas veces para hacer lo que es malo? ¿Me entiendes? Si no fuera por el Espíritu, hermanos, que está redarguyéndonos, olvídese, hermano, nosotros nos perdemos. Pero ¿qué sucede? A veces estamos en la iglesia y le tenemos miedo a un drogadicto, sabiendo que un drogadicto pudiéramos ser nosotros si no tuviéramos a Dios en el corazón. Sabiendo que un borracho, sabiendo, hermanos, que un mendigo, sabiendo, hermanos, que esas personas que a veces te causan temor, esa pudiera ser tú si no tuvieras al Espíritu en tu corazón. ¿Me entiendes? Entonces viene el Señor y en su misericordia te hace, hermano, esto es lo que debe de tener el cristiano, no temor, sino compasión por estas personas. Porque es lo que Dios, hermano, lo que Dios quiere. Dice la Biblia que Dios vino a salvar lo que se había perdido. ¿Sabías que tú eras un perdido antes? ¿Sabías, hermano, que tú eres un perdido, hermano? Tal vez ahora ya no hablas tan feo como antes. Ya se está regenerando tu vocabulario. Y posiblemente, el que reconoce, no, todavía me falta, hermano. Todavía estoy trabajando en eso, pero estoy peleando la buena batalla. Yo quiero enderezar mi vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña eso. Yo quiero hablar, hermano, un poco de la palabra de Dios referente al estilo de vida, referente, hermanos, a tener cuidado de cómo vivimos. Diga conmigo, hay que tener cuidado cómo vivimos. Yo tengo que tener cuidado cómo vivo. Aleluya. Porque en la vida, hermanos, en la vida envuelve muchas áreas. Tu vida, hermano, envuelve, hermano, te lo voy a poner fácil, envuelve 24 horas diarias. Esa es tu vida. 24 horas diarias en las que haces, hermano, muchas actividades. Entonces la Biblia, hermano, nos enseña, por eso decía, el plan de Dios, el consejo de Dios, hermano, es para que tú tengas cuidado. Es para que yo tenga cuidado cómo vive. Para que yo tenga cuidado cómo vivo. Para que yo tenga cuidado en la forma que me comporto. ¿Está conmigo? Entonces vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. El libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 15. Gloria a Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén, gloria a Dios, qué bendición por los que todavía traen su Biblia, aleluya. No hay que dejar, hermano, de traer la Biblia. Gloria a Dios, porque ahora tenemos Biblias, hermanos, tenemos imprenta, no batallamos nosotros con decir, ¿verdad? Ahora
quién sabe dónde podré conseguir una Biblia. Biblias hay donde quiera, hermano, todavía. Gloria a Dios. Libro de Efesios, capítulo 5 y versículo 15. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que puedan estar viendo a través del Facebook y los que van a ver a través del YouTube. Que Dios los bendiga. Aleluya. Y Dios bendiga a todos los que están presentes. Dios bendiga a mi hermano Pedro y su esposa. Aleluya. Es un honor poderles tener aquí. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios, los que están presentes. Efesios capítulo 5 versículo 15. ¿Lo tiene, hermano? La versión Reina Valera 1960 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Aleluya. La Nueva Traducción Viviente dice: así que tengan cuidado de cómo viven. Gloria a Dios. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Gloria a Dios. Y lo que me llamaba la atención era la primera porción, la primera palabra. Gloria a Dios. Aleluya, la primera palabra. Y esto se acaba, hermanos. Eso me venía a hablar de este tema, hermano, en la forma en que nosotros vivimos, la forma en que nosotros podemos vivir, hermano, un día a día. El día está compuesto, hermano, por 24 horas. Entonces la palabra de Dios nos dice: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, dice. Entonces ahí hay dos palabras, hermano, dos estilos de vida. Vamos a poner un estilo de vida que es sabio y otro estilo de vida que es necio. ¿Está conmigo? Hay dos estilos de vida, uno necio y uno sabio, pero la palabra de Dios nos enseña a que nosotros debemos de vivir como sabios y no como necios. Entonces cuando tú empiezas a vivir sabiamente, hermanos, la palabra de Dios empieza a enseñarte cuál es la forma en la que tú debes de vivir. Si tú quieres vivir neciamente, a veces, hermano, hay personas que son necios, que quieren aferrarse a algo y dicen: es que esto es blanco y esto es blanco. No, hermano, pero se mira medio que no es tan blanco. Sí, pero es que yo lo veo blanco. Pero no, hermano, mira, y se aferra tanto, hermano, a creer que tiene la razón, hermano. Y yo digo: wow, qué necio es esta persona. ¿No le ha tocado a usted lidiar con personas así? Y gloria a Dios, hermano. Y mire, y ahí hay un peligro. Hay un peligro, porque posiblemente usted sea necio también. Porque ha pasado, hermano, que muchas veces está un necio hablando con otro necio. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando no es el centro lo que es la palabra de Dios. Porque cada cristiano, voy a hablar con los cristianos, cada cristiano debe de conocer cómo comportarse, porque posiblemente yo diga: es que es blanco, hermano. Entonces el otro está diciendo: pues es que es negro, y no es ni blanco, no es ni negro. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que la palabra de Dios es específica en sus enseñanzas. Entonces viene y nos dice, ¿verdad? Mire, tengan cuidado de cómo viven. Tengan cuidado, el otro día les hablaba de esto, ¿verdad? Tengan cuidado cómo tratan a sus esposos, mujeres. Tengan cuidado cómo tratan a sus esposos. Tengan cuidado, esposos, cómo tratamos a nuestras esposas, porque debemos de hacerlo como sabiamente. Porque debemos de ser sabios nosotros en la forma en que lo hacemos. Entonces hay personas, ¿verdad?, necias, que defienden: es que a mí así me enseñó mi papá. Y así se van a hacer las cosas. Es que mi papá era de esta manera. O es que yo he visto a alguien que allá como le hace y la mujer lo respeta mucho. Entonces empezamos a tomar patrones de personas que ni tienen al Señor en su corazón, cuando el Señor nos está diciendo a nosotros en su palabra cómo es que debemos de hacerlo. La palabra del Señor nos dice, y algo bueno, algo que no necesita, hermanos, de mucha inteligencia, cuando la palabra del Señor nos enseña cómo debemos de tratar a nuestras esposas para los hombres, y a los hombres cómo tratar a sus mujeres. ¿Sí está conmigo? Porque la palabra del Señor nos enseña y nos dice, a la mujer le dice ¿qué? Bien sencillo, ¿qué es lo que le dice la palabra del Señor? ¿Que trata a su marido como? No me diga que ella se le olvidó, si yo te lo he hablado un montón de veces. Esto lo hablo yo a cada rato. Aleluya, porque la palabra de Dios dice que las trate como a su marido. ¿Cómo vaso frágil? No, la mujer al hombre. ¿Cómo? Dice que la trate con respeto. Dice que lo respete. Sencillo. Ahora bien,
¿Cómo? ¿De qué dijimos que íbamos a hablar? Aleluya. Tener cuidado de cómo. No me diga que ya se le olvidó. Tener cuidado cómo vivimos. ¿Cómo tengo cuidado yo de cómo vivo? Y empiezo, bueno, decíamos, ¿verdad? Que el día está compuesto, hermanos, por 24 horas. Yo no puedo decir, ay, hermano, me ganaron por 1 hora ustedes ahora. Ustedes vivieron 1 hora más y yo viví 1 hora menos. No, todos vamos en el mismo trencito. Las horas que vive usted, esa misma hora estoy viviendo yo. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, hermano, pero todos tenemos funciones diferentes. Unos se levantan a las 5, otros se levantan a las 6, otros se levantan a las 7, ¿verdad? Y otros se levantan cuando ya se van a acostar de regreso. Pero entonces venimos mirando, hermanos, que en la vida tenemos que tener un estilo de vida, porque la palabra de Dios dice, tengan cuidado de cómo viven. Miren pues con diligencia cómo andan. Entonces, al venir teniendo cuidado, yo tengo que estudiar, tengo que pensar cómo es lo que yo voy a hacer, porque desde que me levanto, cada quien en su estilo de vida debe de tener cuidado. Y muchas veces, hermano, como ya se volvió costumbre, ya se volvió una forma, hermano, un hábito, estilo de vida, no nos damos cuenta cuando le faltamos el respeto a nuestras esposas, y no nos damos cuenta cuando le faltamos el respeto a nuestros esposos, no nos damos cuenta cuando le faltamos el respeto a nuestros padres, a nuestros hijos, siendo que la palabra de Dios viene enseñándonos todo el núcleo familiar, todo el núcleo social, todo el núcleo, todo lo que abarca nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña cómo debemos de ser. Aleluya, eso es lo que yo entiendo a través de la palabra. Eso es lo que yo entiendo, eso es lo que el Señor habla a mi vida. Mira, Oscar, tienes que saber qué es lo que haces, tienes que pensar antes, porque la palabra del Señor nos dice que seamos tardos para hablar, que seamos prontos para escuchar, dice, pero que seamos tardos para hablar. Entonces viene esa palabra, ¿y qué me quiere decir a mí? ¿Sabes qué, Oscar? Piensa antes de hablar. Aleluya, posiblemente, hermano, en un momento te sientas ofendido por alguien y las personas actúan inmediatamente, pero que a mí me respetan. Porque yo soy don, o soy la doña. Aleluya. ¿Sí me entiende? Pero entonces, al decir nosotros, ¿qué es el cuidado que nosotros debemos de tener? ¿Qué es lo que debemos de tener cuidado? ¿Cómo? ¿Desde dónde empieza el cuidado que debes de tener? ¿Desde dónde, hermano, tienes cuidado? Porque sabes que antes de acostarte tienes que poner aún tus sueños. Aún tu sueño debes de ponerlo en la mano de Dios. Aleluya, porque de repente no se ha dado cuenta. Estuve soñando tan horrible yo ahora. Porque llegan sueños. Porque mire, me voy a salir un poquito aquí del tema, pero es bien importante. Porque a veces, hermano, al conocer el mundo espiritual, hermano, te das cuenta de qué peligroso es. Que aún en tus sueños, hermano, hay espíritus malos que te rodean. Si no fuera por la presencia de Dios que te protege, que tú ni cuenta te das. Aún en tu sueño, hermano. Aún allí en el cuarto donde tú dices, aquí estoy yo solito, gloria a Dios, y porque el Señor está conmigo. Pero haces tu oración, le dices al Señor, ¿sabes qué? En paz me acostaré y así mismo. Y esa oración, ¿dónde la encuentras? ¿Verdad que la encuentras en la palabra? ¿Verdad que el Señor te dice, mira, en paz me acostaré y así mismo dormiré? ¿Por qué? Porque solamente Dios me hace vivir confiado. Porque yo puedo confiar, hermano, que si yo estoy siendo guiado, óigame bien esto, por la palabra de Dios, yo sé que voy a ser sabio para hablar. Porque si yo busco, óigame bien esto, en la palabra de Dios, ¿cómo debo comportarme? Yo sé que voy a ser sabio porque no estoy tomando un patrón el cual me pueda. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice la Biblia, pero su final es camino de muerte, porque a veces el hombre empieza a mirar la sociedad habla bien, habla bonita, te habla de amor, dice, mira, tienes que defender los derechos de la mujer, los derechos del hombre, mira, porque el feminismo, y sabe usted, hermano, perdón, me voy a meter en esto, sabe usted que cuando el feminismo empieza a gobernar, ahora en la sociedad, ¿qué es lo que gobierna? El feminismo. Sí me entendió eso, ¿verdad? ¿Sí sabe qué es el feminismo? Y sabe que cuando yo me voy al patrón bíblico, hermano, cuando eso empieza a, yo digo, ya se está saliendo de control. Entonces empiezas a ver que muchas veces los gobiernos empiezan a defender el homosexualismo.
¿verdad? Hermanos, porque hay que amarnos. Ahora bien, a través de la sociedad, el mundo ha entendido que no es malo, hermano, el homosexualismo. ¿Me entiende? Entonces es algo que va en contra del patrón bíblico. ¿Sí está conmigo? Y no es que, hermano, entonces no, mire, porque yo conozco, hermano, he escuchado muchos testimonios de homosexuales que Dios ha transformado su vida, porque Dios es lo que vino a hacer, a transformar la vida del homosexual, de la prostituta, del borracho, del drogadicto. Ese es el Dios, hermano, que nosotros servimos, el que transforma la vida. No es que Dios te quiera, mira, hermano, porque si no dijera la Biblia, mira, si tú eres un borracho, no te preocupes, yo ya pagué por ti, te vas a venir al reino de los cielos. ¿Verdad que la Biblia dice, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ninguno de esos van a entrar al reino de los cielos? Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Eso es lo que enseña la palabra. Entonces, hermano, un borracho no tiene parte si no se arrepiente. No. Un mentiroso. ¿Cuántos son mentirosos aquí? No me conteste. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, al meditar en esto, yo me quería enfocar en esa palabra. Hay más palabra adelante, hay más palabra antes, hay más palabra después, pero me quería enfocar, hermano, al meditar en esta palabra. Así que tengan cuidado de cómo viven. Así que tengan cuidado de cómo viven ustedes. Y yo decía, wow, pero ¿cómo es que yo vivo entonces? Entonces a veces yo me pongo a pensar, bueno, el estilo de vida que yo tengo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, ¿cómo son mis hijos? Mire, ¿por qué tienen cuidado? Empezar a escudriñarme yo, cómo vivo. Hay personas que son bien expertas en escudriñar la vida del vecino, ¿me entiendes? Hay personas que son bien expertas en escudriñar la vida del que no es él, ¿verdad? Del prójimo. Tienen, hermano, una agilidad tremenda. Yo digo, wow, qué tremenda una persona, hermano, que se toma una foto y la persona está viendo la foto, pero está viendo el cochinero que tienen atrás. ¿No le ha pasado eso? Yo digo, wow, qué tremenda esta persona, hermano. Uno enseñándole la foto y vieron, mira, ya está un zapato tirado. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado cuando uno se toma la selfie, ¿verdad? ¿Sí me entiende, hermano? Pero el tener cuidado, hermano, de que lo que debemos de estudiar es nuestra propia vida. Por eso que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, mira, tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios. Al escudriñar, hermano, si te empiezas a escudriñar, te vas a dar cuenta, hermano, que hay muchas necedades en nuestra vida todavía. Muchas necedades que necesitan ser trabajadas por la palabra. Pero entonces, hermano, en la oración que teníamos al principio, hermano, el Señor ponía eso en mi corazón. Yo decía, hay que clamar, hermano, para que el orgullo salga de nuestro corazón. Muchas veces somos orgullosos. Muchas veces tenemos orgullo y no nos hemos dado cuenta. Muchas veces, hermano, el orgullo te limita para que puedas pasar, hermano, al próximo evento, al próximo nivel que Dios tiene para ti. Dios, hermanos, ha escogido una iglesia. Dios escogió una iglesia para que sea misionera en el Señor. Porque, ¿sabe, hermano? Cuando encontramos en la palabra, cuando dice que Dios vino a salvar lo que se había perdido, hermano, Dios te escogió a ti para llevar esa obra a cabo. ¿Sí está conmigo? Dios te escogió a ti, tú eres un escogido de Dios para poder, hermano, llevar a cabo esa obra, hermano, misionera. Para poder llevar a cabo, hermano, el plan de salvación. El día de ayer hablaba con una persona y me decía, qué tremendo es, hermano, cuando a veces queremos conocer. Mire, la palabra de Dios nos enseña mucho del Antiguo Testamento, nos enseña desde la creación del mundo, también nos enseña en los eventos venideros de lo profético, de lo que viene, hermanos, en el futuro. El pasado y el presente y el futuro, te lo enseña la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Pero entonces cuando yo vengo a escudriñar el tiempo pasado, hermano, tengo un porcentaje de entender realmente, ¿verdad?, lo que la palabra del Señor nos dice. Hay cosas que son inexplicables, como le decía al principio, ¿verdad? Hay cosas que, hermanos, cuando nos ponemos a estudiar la palabra, entiendo yo, bueno, hace 6,000 años, dice la Biblia que habían gigantes que medían una estatura extraordinaria. Entonces nosotros en nuestra mente empezamos a imaginarnos, a ver cómo sería un estilo de vida de humanidad con gigantes en la tierra.
¿Me entiendes? Entonces yo decía esto, aleluya, es tremendo, hermano, cuando ponemos a estudiar, ¿verdad? Y venimos descifrando, pero tenemos un porcentaje, hermano, no un 100% de entender realmente, hermano, el panorama antiguo de lo que yo digo, hermano. Yo tengo 40 y algo de años. Entonces, la Biblia, hermano, nos muestra una historia desde la creación del mundo. ¿Me entienden? Entonces yo decía esto y le hablaba esto a esta persona. Mira, es difícil muchas veces el poder entender cuando tú no te has dedicado a estudiar lo que es el panorama, lo que es lo bíblico desde el Antiguo Testamento. Viene figurándote y dice, wow, la Torre de Babel, cómo fue creado, cómo puede entender. Si dice, hermanos, al escudriñar, ¿verdad? La Torre de Babel, y dice que todos tenían un mismo lenguaje, y de repente vino el Señor y transformó los lenguajes de todos. Ahí salió el chino, el inglés, el español y todos los lenguajes que nosotros tenemos. Entonces venimos y decimos, pero ¿cómo habrá sido? Cosas que no se pueden explicar muchas veces. ¿Me entienden? Entonces, a veces las personas se aferran, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Entonces, lo mismo sucede cuando las personas quieren conocer, hermano, los eventos escatológicos, lo que viene adelante, lo que viene en el tiempo, hermano, del milenio. ¿Cómo va a ser, hermano? Y mire cómo va a ser en el cielo, y mire cómo va a ser esto, y mire, hermano, y muchas veces, hermano, cosas que son, hermanos, yo conozco, hermanos, o he oído muchas personas escatológicas a los cuales dice uno, wow, qué tremendo es el estudio de la escatología, lo que viene al final, los eventos proféticos. Es algo hermoso conocerlo, pero muchas veces, hermano, estamos perdiendo el tiempo en conocer lo escatológico, lo que viene, y estamos olvidando el presente, hermano. Y el presente es un plan de salvación para toda la humanidad. El presente, hermano, es algo que no necesita mucho estudio. El presente, hermano, es algo que yo digo, bueno, los que estudian la escatología, hermano, puede ser que un escatólogo te diga una cosa, hermano, mira, el arrebatamiento de la iglesia viene antes de la tribulación. El arrebatamiento de la iglesia va a ser antes, porque entonces, pero viene otro escatólogo y te dice, mira, el arrebatamiento de la iglesia va a ser después de la tribulación. Entonces, hermano, estudiamos o conocemos diferentes puntos en los cuales tú puedes estar un porcentaje de lo que puede pasar, pero no tienes un 100% de seguridad de lo que realmente venga a conocer o venga a acontecer conforme al plan de Dios. ¿Sí me está entendiendo? ¿Me entiendes? No más uno. Bueno. Aleluya. ¿Cómo se lo explico mejor? ¿Me entiendes? Entonces yo decía esto, bueno, si me pongo a estudiar el pasado, es bueno, porque vamos a conocer los principios, los fundamentos de lo que la Biblia nos enseña, nuestros antepasados, quién pecó, cómo fue el principio de la creación, cuántas personas fueron separadas, ¿verdad?, del plan del Señor, cómo fue que Satanás que cayó del cielo, ¿verdad? Cómo fue, hermano, al conocer la historia, hermano, de querer conocer a Dios. Yo digo, eso es bueno, es interesante, son temas muy interesantes que nos interesan a nosotros. También el querer conocer el futuro, lo que tiene la Biblia en los acontecimientos futuros. ¿Me entienden? Entonces yo decía, qué tremendo, pero hay un tema bien específico y bien hermoso, el plan de la salvación. Y el plan de la salvación, hermano, nomás tiene, aleluya, unos cuantos versículos, el que dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué dice? No se lo sabe. Ese será salvo. El que creyere y fuera bautizado ya se me aburrió, hermano, no estoy durmiendo. No, ok, más se le bajó la pila. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese tiempo es para ¿cuándo? Sí, para hoy. Amén. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque también dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ese es un acontecimiento, hermanos, bíblico, que es para hoy y no necesita mucha ciencia para poder entender. Bueno, entonces, hermano, ¿cómo voy a hacer para ser salvo? Entrégale tu vida al Señor. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer? Porque mira, hermano, el conocer, muchas veces la gente tiene curiosidad. Y hermano, y ¿será que cuando uno se muere, será que de esta manera? Yo no me he muerto todavía, no le puedo explicar muy bien cómo se siente, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Aquí estoy todavía.
Entonces, pero han habido personas, ¿verdad?, en las que dicen, han tenido experiencias, hermano, pero a la curiosidad de las personas, qué es lo que quieren saber, qué es lo que quieren conocer. Entonces, hay algo, mira, hermano, hay vida después de la muerte. Hay personas que todavía preguntan, ¿será que hay vida después de la muerte? ¿O qué irá a acontecer? ¿Será que entonces hay muchas preguntas que la gente, hermano, duda todavía o tienen curiosidad por saber, hermano? Pero mire, yo le puedo decir, hermano, el plan de la salvación, ¿qué es lo que te espera a ti después de la muerte, hermano? Entonces yo quiero saber. Bueno, si yo quiero saber, Dios no me deja ignorante referente a eso, porque los que están en Cristo, nueva criatura son, porque los que están en Cristo van a ser nueva criatura. Entonces la palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros vamos a resucitar, dice, para vida eterna. No pasaremos condenación, dice la palabra, sino seremos levantados para vida eterna. Pero ¿quiénes, hermanos? Todos aquellos que le entregaron su corazón al Señor y viven, hermano, como la palabra de Dios nos enseña. Porque ahora en día, hermanos, tenemos esta cualidad. Los evangelistas, muchos predicadores han cometido este error. Entrégale tu corazón al Señor, y la gente viene casi sin saber qué es lo que hicieron, y vienen y hacen, oye, hizo la oración, qué bueno, qué bendición, ya es salvo. No, mi hermano, la salvación no es por una oración. Eso no enseña la Biblia. La salvación es por arrepentimiento. Cuando tú reconoces en tu corazón y te arrepientes, hermano, de tu pecado y le entregas tu corazón al Señor, entonces eres salvo. Porque cuando entonces la confesión no es como a mí me enseñaron allá en la religión, ¿verdad? La religión me enseñaba a mí, hermanos, la primera vez que yo me confesé, yo decía, pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando me llamaron a confesarme la primera vez ante sacerdote, haciendo yo mi primera comunión, pero yo no sabía ni qué significaba nada. Entonces me dijeron, ¿verdad? Cuando yo me arrodillé ante el sacerdote, me dijeron, ¿has mentido? Sí. ¿Has hecho esto? Sí. Porque ya me habían dicho, ya me habían preparado que todo lo que yo tenía que decir. Entonces le dije así, no, entonces este hombre me dijo, tú eres un pecador, reza tantos Padres Nuestros y tantas Aves María y tus pecados son perdonados. Entonces, ¿qué arrepentimiento hay en el ser humano cuando vienes, hermano, guiado por algo de esa manera? El ser humano tiene que reconocer, hermano, que somos pecadores. El ser humano hay que reconocer, inclusive la misma iglesia debe de reconocer el pecado, porque ¿sabes qué? Cuando has pecado, dice la Biblia, que abogado tienes para con el Padre. No podemos venir, hermano, con humos de grandeza cuando hemos pecado. Debemos de venir ante el altar con humildad delante de Dios. ¿Sabes qué? Dios perdona mi pecado. ¿Sabes qué? Así como estaba aquel hombre en el altar, habían dos hombres orando, dice la Biblia. Dice que uno estaba, Señor, te doy gracias, con las manos levantadas, porque yo no soy como esta, una oración altanera. Pero estaba otro que decía, ¿sabes qué, Dios? No sé propicio de mí, soy un pecador, pero sé propicio, no soy digno de que tú me mires. Este hombre estaba reconociendo su posición. Entonces, hermano, ¿a quién habrá mirado? ¿Cuál era oración habrá escuchado el Señor? Aquella oración que viene con arrepentimiento. ¿Me entiendes? Porque ¿quién me puede decir, hermano, ten cuidado de cómo vive? Pero ¿quién me puede decir, en el cuidado que has tenido, no le has fallado a Dios? A veces le fallamos a nuestras esposas, le fallamos a nuestros esposos. Y a veces, hermano, esto es lo más tremendo, que la Biblia nos enseña a nosotros que debemos de comportarnos como hijos de Dios. Vengan y pídanle perdón, pónganse a cuenta, miren, quiéranse, mírense, ámense. Pero muchas veces nos ofendemos y no somos capaces de pedirnos perdón. ¿Está conmigo? Nomás quedó con la ofensa y nos quedamos a este dicho, es que Dios sabe que ya lo perdoné. Dios sabe que ya no tengo nada contra él, pero no lo quiere ni voltear a ver todavía. ¿Sí está conmigo? ¿Me entiendes? Entonces, hermano, y la Biblia es específica. Si tú no perdonas, dice, a tu hermano, Dios no te va a perdonar a ti, ¿verdad? Porque es necesario, dice la Biblia, que nosotros, hermanos, en el libro de San Juan nos enseña que cómo podemos amar a Dios. ¿Cómo puedes tú amar a Dios cuando no amas al hermano que tienes a tu lado? ¿Sí me entienden? Porque una palabra, yo pudiera decirle a mi esposa, te amo y te amo y te amo, y si no se lo demuestro, ¿de qué me sirve? ¿Está conmigo? ¿Verdad que yo tengo que demostrarle a mi esposa que la amo? Porque yo tengo que decirle, hermano, si yo encuentro, bueno, la Biblia dice que yo trate a mi esposa como un vaso frágil. Entonces posiblemente a veces, hermano, no sabemos cómo hacerlo, pero te pones a estudiar, ¿qué es lo que haces? Es que yo, ¿cómo voy a hacer eso? Eso no se puede, ¿me entiendes?
La Biblia dice que respetes a tu marido y a veces hablas de él. A veces hablamos de nuestro cónyuge. Ay, Dios me libre, hermano. Dios guarde que yo vaya a hacer eso. No, pues cuando anda todo bien, no, ¿verdad? Cuando anda mal las cosas es que lo quiere fusilar uno. ¿Me entiendes? Entonces, no, hermano, por eso es que la Biblia nos enseña y dice, ¿verdad? Tengan cuidado cómo viven. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Mire, hemos venido pasando tiempos, hermanos, de angustia, de aflicción y tanta cosa que podamos ver para el mundo. Amén. El mundo ha caído en aflicción. Pero sabía que lamentable es, hermano, que a pesar de que el mundo esté pasando aflicción, me ha tocado platicar con personas que sus hogares están quebrándose, sus hogares se están destruyendo. Personas que no conocen a Dios y personas que conocen a Dios. El otro día platicaba con una persona y me decía, no, mira Oscar, mi matrimonio tiene 40 años. 40 años, hermano, lo que tengo yo de vida. Bueno, más, pero tengo los 40. Pero esta persona me decía, tengo 40 años de casado, Oscar. Y me acabo de divorciar, me acabo de separar, me acabo de dejar. Yo decía, qué tremendo, hermano. Qué tremendo lo que viene sucediendo. Vienen personas, hermano, ambos siguiendo a la iglesia y me dicen, no, hermano, es que mi hogar va para abajo. Mi hogar va de mal en peor. ¿Por qué sucederá eso? Porque no estás viendo con diligencia cómo andas. Porque no estás viviendo, porque no estás teniendo cuidado de cómo vives. Porque tenemos que tener cuidado de cómo vivimos, mi hermano. Tenemos que estudiarnos a nosotros mismos en la forma, en lo bueno, en lo malo. Porque Dios, hermano, te dio esa capacidad para poder hacer discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Dónde descubres lo bueno? ¿Dónde descubres lo malo? Mira, lo malo casi se te da así a pedir de boca. Lo encuentras y lo miras donde sea. Pero lo bueno a veces, hermano, tener cuidado en no hacer las cosas buenas que parezcan malas. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios nos dice, mira, ahí mismo, Efesios capítulo 4 y versículo 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Esa porción le gustó a mi esposa el otro día que me rayó aquí. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oyen. ¿Quién nos oye? ¿Quién te oye a ti? ¿Quién es el que te escucha? Ah, hermano, yo no predico allí en la iglesia. ¿Quién te escucha a ti? ¿Con quién convives? ¿Te escuchan tus hijos? ¿Te escucha tu esposo? ¿Te escucha tu esposa? ¿Te escuchan tus compañeros de trabajo? ¿Con cuáles personas? Ten cuidado, dice la palabra, ¿verdad? De no usar un lenguaje grosero. Dice la palabra del Señor, de la versión que tengo aquí. Tengan cuidado, no usen, porque que sus palabras sean de estímulo. ¿Para quién? Para quienes las escuchan. Entonces yo digo, hermano, ¿quién me escucha a mí? ¿Con quiénes son las personas que en las 24 horas del día yo participo a tener relación con ellos? Está tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. ¿Cómo tus palabras son de estímulo para estas personas? ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Cómo son de estímulo nuestras palabras? Porque yo siempre, hermano, me gusta decirle esto: de tu actitud depende lo que las personas digan de ti. De tu actitud. Si tú quieres seguir defendiendo tu actitud, estúdiate. No vaya a ser que te encuentres viviendo como necio. Si yo me pongo a estudiar, hermano, yo me voy a dar cuenta las necedades que yo cometo diariamente. Ahora bien, ahí está fácil. Cuando tú escudriñas tu necedad, es fácil cambiarla porque el Espíritu te está guiando. ¿Verdad que la palabra de Dios dice que el Espíritu nos guiaría a toda verdad y a toda justicia? Eso es lo que dice la palabra, que Él nos guiaría, Él nos va a enseñar a nosotros. A través de su palabra entendemos la forma en que debemos de comportarnos, de cómo hablamos, de que nuestras palabras no sean groseras, dice la palabra. Pero qué persona, ¿verdad?, enojada puede hablar sin decir groserías. Se me salió, dice. Ni medita si se le salió o no se le salió, simplemente la dijo y no se dio ni cuenta. Porque la persona cuando se enoja es de esa manera.
Enojados hay que tener cuidado, hermano. ¿Cuántos se enojan todavía aquí? ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? Antes del culto, dijo. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? Y no nos enojamos por gusto. Mira, hermano, yo cuando me enojo, no me enojo por gusto. Defendiendo su coraje, ¿verdad? Defendiendo sus malas actitudes. Tenemos que tener cuidado como andamos. Hay que tener cuidado como andéis. No vivan como necios, sino como sabios. Hay que ser sabios en la forma que vivimos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad que tengan en estos días malos. ¿Cómo puedes sacar el mayor provecho de lo que tienes? ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Cómo puedes sacar el provecho a la situación que puedes encontrarte tú en el día? O simplemente esperas que se te pase y dices, ya se me va a pasar. Ahí déjeme tranquilo que ya se me va a pasar. Y pasó un día, 2 días y no se te pasa. Gloria a Dios. ¿Está conmigo, verdad? Pasó un día, 2 días y no se le ha pasado, pero está pidiendo tiempo porque se le pasa. Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Oiga bien, en cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias al Señor. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que tienes hoy. Posiblemente mañana estés mejor, o posiblemente estés peor. Nadie quiere estar peor, ¿no? Ni yo quiero estar peor, ni quiero que usted esté peor. Pero dele gracias al Señor por lo que tiene ahora. Y en el nombre de Jesucristo diga, mañana vamos a estar mejor. Porque el otro día yo le predicaba y le decía esto: Dios te dio a ti la cualidad para que cada día pienses y medites de que puede ser mejor. Cada día, pero no debes de vivir el día a día simplemente porque está, oh, Dios me dio vida, un día más de vida. Sino que la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado como vivimos, ¿verdad? De que el diario vivir, hermano, desde que empieza el día, nosotros empecemos a estudiar y decir, bueno, los errores que he cometido ahora, la forma que yo hablé ahora, qué es lo que me motiva en mí ahora. Hermano, mire, qué tremendo es que personas que tienen 10 años en el Evangelio están pensando en volver atrás muchas veces. ¿Sí se ha dado cuenta a veces de eso? A veces a nosotros mismos nos pasa, wow, teniendo tiempo de conocer al Señor, a veces decimos, es que tuve el Evangelio. Siendo, hermano, que conforme va a pasar, al principio, hermano, cuando debes de cambiar tu estilo de vida, es una cosa, ¿verdad? Es difícil, pero cuando ya se volvió un hábito, hermano, cantar alabanza al Señor, levantar las manos, mire, al principio se hace difícil levantar las manos, dice uno, todo mundo me va a mirar que yo levanto mis manos, ¿qué tiene de malo? Diría yo, ¿verdad? Pero humanamente pensamos que es difícil, que la gente nos va a ver. Porque sucede esto, ¿verdad? Como una vez alguien se cayó por ahí, se cayó, y lo primero que hizo fue voltear a ver quién lo había visto. ¿Me entiendes? Y de repente después a buscarse los golpes, ¿verdad? Pero lo más importante es saber quién me vio, porque me daba vergüenza que alguien miró que vi que es normal caerse, ¿verdad? ¿O no? Nunca nadie se ha caído. Sí, mi hermano. Pero el punto es, hermano, que naturalmente, a ver quién me miró. ¿Quién me miró? ¿Y cuál es lo más importante? ¿Te golpeaste? ¿No te golpeaste? ¿Por qué te caíste? ¿Me entiendes?
Entonces venimos y decimos, hermano, en la vida nosotros debemos de tener cuidado. Hermano, hay cosas que vienes a la casa, a la iglesia de Dios, pero se te vienen avanzando. Por eso hablamos de crecimiento, por eso hablamos, hermano, de avanzar. Hablamos de ir creciendo en el Espíritu. ¿Me entiendes? De lo que antes, hermano, posiblemente era difícil, pero ahora, hermano, nuestros retos son más mayores. No venimos todavía aprendiendo a multiplicar cuánto es 1 por 1. ¿Me entiendes? Porque conforme venimos creciendo, venimos aprendiendo a conocer cómo se desarrolla la palabra de Dios en mi vida. ¿Me entiendes? Hay que meditar, hermano. Tengamos cuidado de cómo vivimos. Ahora, hermano, mire las enseñanzas bíblicas, lo que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos comunión, tenemos Santa Cena. Hermano, pasamos, ¿cuántos meses pasamos sin tener la comunión? 2 meses, ¿verdad? 3 meses. ¿Me entiendes? Y un evento que es bíblico, que es enseñanza, que es ordenanza de Dios para la iglesia. Examínate a ti mismo. ¿Me entiendes? Examínate. Siempre tenemos, hermano, la costumbre, de celebrar la comunión cada día después de la vigilia. El viernes tuvimos un culto extendido, no era vigilia, pero el día que tocaba la vigilia. ¿Me entiendes? Entonces, el consejo de la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios te enseña, hermano, hay que examinarnos a nosotros mismos. ¿Y sabes qué es la actitud que toman muchas personas? No la tomo porque no soy digno. Y viene el siguiente mes y no la tomo porque no soy digno. Y viene todo el año, no la tomo porque entonces ¿cómo vas a entrar al reino de los cielos? ¿Sí me está entendiendo, verdad? Hermano, si la palabra nos enseña, hermano, que nos examinemos, pero para que nuestro corazón sea transformado. O sea que el consejo, cuando tú vienes a la iglesia y cuando escuchas el consejo de la palabra de Dios, no es para que te enojes. Es para que tu corazón sea transformado. No es personal el asunto. Aquí no es el hermano que trae conmigo. Aquí es lo que Dios quiere que tú hagas para que nuestra vida, hermano, después de ir en el camino ancho, se venga volteando a caminar por el camino angosto. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Si nosotros queremos y tomamos la decisión, podemos ir por el camino ancho, pero no vamos a entrar al reino de los cielos. Porque la Biblia dice que la puerta que entra, la entrada al reino de los cielos es angosta y no muchos entran por ella. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es que cuando Dios viene, hermano, a través del mensaje del predicador y nos enseña, nos redarguye, no es para que nos molestemos, es para que reconozcamos nosotros nuestro estilo de vida y tratemos, hermano, de cambiar las malas actitudes que nosotros tenemos. Por eso, hermano, en la comunión, por eso es que el apóstol Pablo había enseñado a los corintios y les decía que se examinaran a ellos mismos, porque ellos lo estaban haciendo de la forma que ellos pensaban, cuando Dios mismo ya ha establecido la forma como debemos de hacerlo. Por eso es que nos dice, hermano, examínate a ti mismo. Y si se da cuenta, hermano, el mensaje era tener cuidado de cómo nosotros vivimos, tener cuidado de cómo yo vivo. Entonces, cuando yo tengo el cuidado de cómo yo vivo, me voy a dar cuenta, hermanos, de lo que tengo y de lo que no tengo que quitar de mi vida. Pongámonos de pie, hermanos, bendito sea Dios.